Bienvenidos, niños y niñas del segundo grado. ¿Cómo están? Y empezamos una semana más lleno de aprendizaje y nos encontramos en la semana 27 de Aprendo en Casa y tendremos como experiencia de aprendizaje disfrutamos y conservamos nuestra biodiversidad y te invito a conocer las actividades que desarrollaremos en esta semana. Día 1. ¿Las plantas tienen vida? Día 2. Indagamos ¿qué necesitan las plantas? Parte 1. Día 3. Los árboles y el arte. Día 4. Quitamos y separamos plantas. Y el día 5. Leemos sobre las plantas. Hoy lunes 5 de octubre desarrollaremos el área de Ciencia y Tecnología y los recursos para la actividad son cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador y colores y la ficha de semilla a planta que te lo voy a estar enviando. Niños, hoy empezaremos investigando sobre las plantas, sí, y te proponemos la siguiente meta: explicar por qué las plantas son seres vivos a partir de su ciclo de vida. Y para lograr nuestra meta, debemos considerar las siguientes características o criterios: describir los cambios en el ciclo de vida de una planta, comparar los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales, y describir a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida. Leamos la siguiente situación. Durante su recorrido, Mariana observa una variedad de plantas y algunos animales. Aquí está Mariana y está pensando: ¡qué lindos! Ahí está Blanquita, ha tenido 3 perritos. ¿Cuántas palomas comiendo? Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las llevaré a casa para darle una sorpresa. Al llegar a su casa, Mariana encuentra a sus hermanos jugando y piensa: voy a poner las plantas en esta caja y la esconderé en mi armario para entregarle a mi mamá mañana. ¡Ahora a jugar! Pasaron unos días cuando fue a buscar a su rana de juguete. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que las iba a regalar a mi mamá. Mariana piensa: pensé que las plantas eran de adorno como mi ranita de juguete. Después de leer la situación, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué encontró Mariana camino a casa? Sí, en el texto nos decía que encontró una variedad de plantas y algunos animales. ¿Qué pasó con Blanquita, la perrita? Blanquita había tenido 3 perritos. ¿Y qué hacían las palomas? ¿Estás observando? ¿Qué hacen? Ah, sí, están comiendo. ¿Y cómo eran las plantas que le gustan a su mamá? Como estamos observando en la imagen, son de color amarilla y rosada. Podrían ser girasoles y rosas. ¿Las plantas son adornos como la ranita de juguete de Mariana? ¿Por qué? ¿Tú qué dices? ¿Serán adorno las plantas? ¿Por qué? ¿Y qué crees que les ocurrió a las plantas que Mariana guardó en la caja? Ah, sí, se marchitaron, ¿no? ¿Y por qué? Sí, porque las plantitas necesitan de agua. Mariana lo hubiese colocado en un florero con agua. ¿Y qué seres vivos observó Mariana en su recorrido? ¿Recuerdas qué seres vivos observó Mariana cuando estaba rumbo a su casa? Sí, ella observó a palomas, perritos y las plantas. ¿Cómo lo sabes? Con ayuda de un familiar, escribe la siguiente pregunta. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Vamos, escribe o dibuja tu respuesta. Ahora piensa,
en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Señala con tu dedo cuál de estas acciones podrías considerar y anótalas. Observar las plantas, observar dibujos de plantas, preguntar a mis familiares o buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. ¿Y qué otras acciones crees que puedes hacer para saber si tus respuestas son correctas? Vamos, díselas a tu familiar. Ahora te invito a realizar las siguientes acciones para responder las preguntas iniciales. Ayuda a Mariana a clasificar lo que observó en su caminata y en casa e indica por qué los colocas allí. Y puedes agregar en la tabla otros ejemplos y veamos lo que observó Mariana. Perro, ¿con vida? ¿Sin vida? ¿Por qué? Ah, sí, con vida. ¿Por qué? Y Mariana colocó porque nace, crece, se reproduce y muere. Las palomas, ¿con vida? ¿Sin vida? Sí, con vida. Igual, porque nace, crece, se reproduce y muere. ¿Y el árbol, con vida o sin vida? Muy bien, con vida, porque necesitan agua, alimento, aire y luz solar para sobrevivir. ¿Y el florero, con vida o sin vida? Sin vida, porque es un recipiente o vaso cuya función suele ser la de poner flores. Y así completa tú con el siguiente objeto. Y recuerda que puedes agregar otros ejemplos a la tabla. Vamos, yo sé que tú puedes. Bien, ahora Mariana piensa en su rana de juguete y recuerda que tiene un libro de animales que habla de esta especie. Pide a un familiar que te ayude a leer la información que encontró. Ciclo de vida de las ranas. Una rana puede vivir entre 6 y 7 años. 1. Las ranas nacen de huevos que son liberados en el agua por la rana hembra. 2. Luego de un tiempo nace el renacuajo, que tiene cola y órganos especiales para respirar en el agua. 3. A los pocos días, la cabeza del renacuajo se desarrolla y éste se alimenta constantemente. 4. Después de unas semanas se le corta la cola y aparecen las patas. 5. Después de 3 meses, la rana ya es adulta y vive en la tierra. Entonces ya podrá reproducirse para iniciar nuevamente el ciclo de vida. Y en la imagen estamos observando el ciclo de vida de las ranas. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora conversa con tu familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿La rana es un ser vivo? ¿Tú qué dices? Sí, es un ser vivo, porque nace, crece, se reproduce y muere. ¿Y la rana de juguete es un ser vivo? No es un ser vivo, ¿no, niños? Porque es un objeto. No nace, no crece y no se reproduce. ¿Y cuáles son los momentos del ciclo de vida de la rana? ¿Recuerdas? Primero nacen de huevo. Después nace el renacuajo. A los pocos días su cabeza se desarrolla y después se acorta la cola y aparecen las patas. Y por último, ya es adulta y puede vivir en la tierra. Y te pregunto, ¿en qué se parece y diferencia el ciclo de vida de la rana con la de un perro? ¿Crees que habrán semejanzas? Sí, no, niños, porque ambos nacen, crecen, se reproducen y mueren. ¿Y cuál será la diferencia? Ah, muy bien, porque las ranas nacen de huevo. ¿Y los perritos? ¿Nacerán de huevo los perritos? No, no, niños. Los perritos nacen vivos. Vas muy bien en tus aprendizajes. Hasta el momento sabemos que los animales como la rana son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen,
crecen, se reproducen y mueren. ¿Y las plantas son seres vivos? Ahora te invito a leer la ficha de semilla a planta para conocer más sobre las plantas. Si necesitas ayuda, pídelo a un familiar que te apoye con la lectura. Luego de leer la ficha, realiza las siguientes actividades. Completa el esquema del ciclo de vida de la planta. ¿Qué cambios ocurren en la planta? ¿Recuerdas? Primero, nace, crece, se reproduce y muere. Completa tú el esquema con dibujos. ¿Y qué partes de la planta comienzan a crecer? Escribe la secuencia ordenada en tu cuaderno. La ficha de semilla a planta te guiará. ¿Qué es lo primero que le crece a una plantita? Sí, su raíz. Y así completa tú. Ahora ordena el ciclo de vida de la rana en tu hoja de registro. ¿Cuál es primero? Muy bien, los huevos. Y así vas ordenando tú. Es momento de comparar el ciclo de vida de las plantas y de los animales. Para ello, completa la siguiente tabla, escribiendo o dibujando tu respuesta. Por ejemplo, las plantas nacen de semilla y la ranita nace de huevos. Y así completa la tabla comparando el ciclo de vida de las plantas y los animales. Vamos, tú puedes. Ahora observa el cuadro que has completado y responde a la siguiente pregunta. ¿En qué se parece el ciclo de vida de las plantas al de los animales? ¿En qué se diferencian? Sí, se parecen en el que ambos cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Y ahora tú completa la diferencia. ¡Genial! Ha llegado el momento de responder a la pregunta inicial. En tu registro, pide ayuda a un familiar. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Para ello, te proponemos organizar tu respuesta a través de un dibujo y textos. Puedes hacerlo en una hoja o cartulina y luego colocarlo en tu cuaderno. O puedes trabajar en hojas de registro. Pon en marcha tu creatividad. Luego, compara esta respuesta con las respuestas iniciales que escribiste o dibujaste. ¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nueva información descubriste? ¿Y la rana de juguete es un ser vivo como las plantas? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre la rana de juguete y la rana que vive en la laguna? ¿Tú crees que habrá diferencias? ¿Y podemos decir que las plantas son seres con vida? ¿Por qué? ¿Qué necesita la planta para germinar? Escribe 2 ejemplos de plantas terrestres y acuáticas. ¡Felicidades, niños! Es momento de reflexionar con ayuda de un familiar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber si las plantas son seres vivos? ¿Recuerda qué hiciste? ¿Cuáles son los momentos que hay en el ciclo de la vida de un ser vivo? ¿Te fue fácil o difícil explicar por qué las plantas son seres vivos? ¿Por qué? ¿Qué te ayudó a realizar esta explicación? Vamos, reflexiona con un familiar. Ahora comparte con tus familiares lo que aprendiste sobre por qué las plantas son seres vivos y cuál es su ciclo de vida. Utiliza tus esquemas y registros. Pide a un familiar que te grabe o tome fotografías cuando expliques. Así podrás revisar tu exposición en otro momento y te darás cuenta de cómo lo hiciste y en qué podrías mejorar. Luego comparte este material con tus amigas, amigos y profesora o profesor. Finalmente, pregunta a tus familiares sobre algunas plantas de la localidad o la región que tenga alguna historia, que sean importantes por su uso medicinal, artesanal, en construcción
o que tengan algo novedoso que quieras compartir en tu catálogo final. Elabora 2 fichas con la información que puedas conseguir y con la ayuda de un familiar. A continuación te sugerimos un modelo. ¡Felicidades! Llegaste a la meta. Con apoyo de un familiar, evalúa tus aprendizajes. ¿Describí los cambios en el ciclo de vida de una planta? ¿Comparé los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales? ¿Describí a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Hasta mañana, niños, los quiero mucho. ¡Nos vemos!